Llevas años formándote, sabes ayudar a las personas y además de verdad. Y aún así, tu negocio sigue funcionando exactamente igual. Tú pones las horas, tú generas los ingresos, tú tienes que seguir disponible cada semana para que el dinero entre. Si te recomiendan, si alguien habla bien de ti, o puede que si creas contenido, entonces llegan nuevos pacientes. Ahora bien, si no llega absolutamente nadie. Y lo que más frustra de todo esto es, hasta el día de hoy has invertido en ser cada vez mejor profesional, en poder acompañar mejor a las personas, porque además eres una persona que se implica muchísimo en todos los acompañamientos. Pero déjame decirte algo, probablemente nadie te explicó que hay algo en cómo está montado a día de hoy tu negocio que hace que todo esto esté sucediendo. Llevo ya más de 6 años mentorizando a terapeutas, ya son más de 250 las que he acompañado y por norma general suelen ser mujeres con muchísima formación, pero con un modelo de negocio que no les daba margen para nada. Así que en los próximos minutos te voy a contar qué tienen en común las personas que consiguieron salir de ese punto. Son 3 pilares muy simples, así que coge papel que empezamos. El primer pilar es el mensaje y el posicionamiento. Esto significa básicamente elegir a quién le vas a vender y enfocar todo lo que comuniques con tu negocio a esa persona. Ten en cuenta que la mayoría de terapeutas creen que ya tienen claro a quién ayudan. Y en muchos casos sí lo tienen claro. El problema es que están intentando ayudar a demasiados perfiles a la vez. Y eso es fantástico porque les hacen sentir, oye, qué guay, puedo ayudar a muchas personas. Pero eso tiene una consecuencia directa en cómo te está percibiendo el mercado. Porque la realidad es que cuando no tienes una especialización clara, no te ven como la opción concreta para nada específico. Te ven simplemente como una proveedora de sesiones. Y eso cambia absolutamente todo. Cambia con quién trabajas, lo que están dispuestas a pagarte estas personas y también lo difícil que resulta llenar la agenda con personas con las que realmente quieres trabajar. Y te digo esto porque yo también he estado ahí. Durante mucho tiempo tuve la agenda llena y me parecía que eso era la leche porque llevaba mucho tiempo queriendo estar en ese punto. Pero tardé un tiempo en darme cuenta de que mis clientas llegaban porque yo hacía sesiones, hacía mentorías, no porque me buscaban a mí en concreto. Eso es muy jodido de admitir y de darte cuenta. Llegaba quien llegaba. Tampoco me podría permitir decir que no a alguien, porque tampoco me llegaban tantas oportunidades. Y cuando hablo de esto siempre suele salir la misma preocupación. Eli, si me centro demasiado, entonces voy a dejar fuera a muchas personas a las que en el fondo puedo ayudar. Y tiene sentido que lo pienses, ¿vale? Pero lo que pasa en la práctica es muy diferente. Ten en cuenta que cuanto menos concreta es tu propuesta, más difícil resulta que alguien sienta que le estás hablando a ella directamente. Así que el resultado no es que te lleguen más personas, es que te llegan personas menos comprometidas, menos seguras de lo que quieren y que te comparan más por precio. Entonces lo que hacemos en este punto no tiene nada que ver con el típico ejercicio de definir tu avatar ideal, porque eso al final se suele quedar en características más de tipo demográficas que no le hablan a nadie. Lo que hacemos es definir qué tipo de persona decides acompañar y en qué momento exacto de su proceso vital está cuando llega a ti. Después lo que hacemos es bajar al detalle. ¿Qué problema lleva tiempo ya intentando resolver esta persona? ¿Qué cosas ha probado antes? ¿Qué le sigue frustrando? ¿Qué resultado concreto quiere obtener? Y hay otra cosa clave que muy pocas personas lo tienen presente y es el nivel de conciencia de esa persona. Solo trabajamos con quienes ya han intentado cambiar algo anteriormente. Solo trabajamos con personas que ya entienden lo que les pasa, aunque no saben cómo resolverlo. Y suelen ser personas que ya han dejado de echar balones fuera. Son personas que ya se han hecho responsables, han tomado esa responsabilidad y han dejado de victimizarse. Básicamente este tipo de personas suelen avanzar mucho más rápido, se comprometen mucho más con el proceso y en definitiva están mucho más dispuestas a invertir en sí mismas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando un mensaje, lo que tú comunicas, no filtra a la persona correcta a la que tú quieres atraer en el fondo? Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Una terapeuta que no ha trabajado su mensaje suele decir algo así como: acompaño a personas que quieren mejorar su bienestar emocional. Gestión emocional, esto me lo encuentro un montón de veces. En cambio, una persona que sí lo ha trabajado puede decir: acompaño a mujeres que llevan tiempo sintiéndose atrapadas en relaciones tóxicas, que han intentado cambiar eso solas y que están listas para hacer un trabajo de verdad. Mira, la primera puede resonar con cualquier persona o con nadie, que es lo mismo. La segunda, en cambio, hace que quien esté en ese punto exacto sienta que le hablas directamente a ella. Y eso es precisamente lo que filtra. Tienes que saber que hay 3 señales concretas de que tu mensaje no está haciendo ese trabajo de filtrar a la persona correcta.
La primera es la típica de que te preguntan el precio de la sesión y desaparecen, ¿vale? Cuando pasa eso, con frecuencia, el precio no es el problema. A veces podemos llegar a pensar que no, joder, es que justamente he subido precios, no tendría que haberlo subido. No, normalmente el precio no es el problema en ese caso. Es que quien pregunta no tiene suficiente claridad de por qué tú eres la opción adecuada. La segunda señal es cuando te lo dicen, me lo tengo que pensar, me lo pienso y ya te digo algo, ¿vale? Eso casi siempre significa que no tienen claro qué es lo que van a conseguir con ese proceso. Y evidentemente, si no lo tienen claro, no van a poder tomar una decisión. Y la tercera es que te llegan personas que quieren una sesión suelta para probar a ver qué tal. ¿Qué ocurre con esto? Esto es señal de que tu mensaje está comunicando un servicio puntual, ¿vale? No un proceso, no una solución a un problema. Y ninguna de estas tres cosas se resuelve bajando el precio, ya te lo adelanto. Se resuelven cambiando cómo comunicas, cómo te posicionas. Y por otro lado, hay una parte de este trabajo que marca un antes y un después, que es definir con claridad a quién no quieres atraer. Porque estoy convencida de que de todo el mundo que te llega, no sueles querer aceptar a todo el mundo, aunque a veces no te quedan más narices, porque no tienes las oportunidades de venta suficientes como para permitirte el lujo de decir a una persona, mira, lo siento mucho, pero no te voy a acompañar porque no puedo por lo que sea. Normalmente son personas que no están dispuestas a responsabilizarse de su proceso, personas que están buscando que alguien les solucione la vida. Decidir no ayudar a estas personas no es creerte más que nadie o rechazar porque sí. Es cuidar de tu energía y pensar en tu carrera a largo plazo, ¿vale? Cuando eso lo tienes claro, las conversaciones cambian por completo, tu trabajo también cambia por completo y cómo te sientes en cada proceso también cambia. De hecho, tengo un ejemplo de una de las terapeutas a las que he acompañado. Ella es Luke, ¿vale? Es psicóloga, tiene muchos años de experiencia ya y cuando llegó a trabajar conmigo tenía la agenda completamente saturada, ni un hueco más. El problema era precisamente ese. No podía pasar el tiempo que quería con su familia, tenía súper claro lo que sabía hacer, era consciente del valor que aportaba, pero tenía tantas ideas que no sabía ni por dónde empezar ni cómo comunicarlo de forma que le permitiera trabajar con menos pacientes y cobrando más por cada uno de ellos. Entonces, lo primero que hicimos fue identificar cuál es el tipo de clienta, cuál era ese tipo de clienta con la que ya había trabajado antes, ¿vale? Y con quien sabía que le podía entregar resultados de verdad. A partir de ahí empezamos a trabajar en cómo comunicar eso. El resultado básicamente fue que empezaron a llegarle personas que ya llegaban sabiendo lo que buscaban. Y Luke hoy trabaja con personas que le pagan más de 2.500 euros por un proceso de 4 meses. Pero el dinero es lo menos importante. Lo más importante aquí es que tiene menos sesiones en la agenda, trabaja con un perfil con el que realmente disfruta y ha recuperado el tiempo que antes no tenía. Si al escuchar lo que te acabo de contar has pensado directamente, joder, tengo que revisar lo que estoy comunicando, en la descripción del vídeo tienes una guía específica para esto, ¿vale? Es uno de los recursos que vas a encontrar dentro de la carpeta gratuita. Descárgatela antes de seguir. Vamos con el pilar número 2. El pilar número 2 es la oferta del proceso de acompañamiento. Esto básicamente consiste en diseñar un proceso de acompañamiento que ponga en valor la transformación que ofreces para que te paguen por valor y no por horas. Aquí está uno de los bloqueos más comunes que veo, porque las terapeutas sabéis acompañar. Tenéis experiencia real, tienes formación, pero lo que no tienes es ese acompañamiento estructurado de una forma que alguien pueda comprar con claridad y con convicción. Entonces, al final, ¿qué pasa? Pues que acabas vendiendo sesiones sueltas, bonos o procesos que normalmente sueles tener dificultades para explicar bien. ¿Qué provoca esto? Te mantiene haciendo lo mismo toda la vida. Te mantiene en esa espiral de la que no sabes cómo salir, que básicamente es vender tu tiempo. De hecho, esto cuando yo lo viví en mi propio caso, me hice una pregunta que fue, ¿pero qué estoy vendiendo exactamente? Y evidentemente me respondí con, vendo sesiones. No vendo un proceso, no vendo una transformación. ¿Pero qué me pasaba? Sí que podía explicar lo que hacía en cada una de esas sesiones, pero no podía describir con claridad a dónde llevaba a alguien desde que empezaba hasta que terminara. También porque tengo que reconocer que cada cliente que me llegaba era cada uno de su madre y de su padre. ¿Vale? Que eso tampoco ayuda. La cuestión era que si yo no lo tenía claro, ¿cómo iba a tener claro quién estaba pensando en trabajar conmigo? Ahora bien, ¿cómo se construye un proceso con lógica, con claridad, que la persona realmente lo entienda y perciba ese valor? Pues lo primero que tienes que hacer es, de ese cliente que has definido en el primer pilar, ese cliente concreto, es definir el punto de partida y el punto de llegada con precisión, pero de verdad, de forma concreta. Yo sé que la concreción cuesta, pero es muy necesaria. Entonces, ¿dónde está exactamente ese cliente cuando empieza a trabajar contigo? ¿Y qué ha cambiado en su vida al terminar? Y después lo que vamos a hacer aquí es mapear ese recorrido desde tu propia experiencia profesional.
¿Qué tiene que pasar para que ese cambio ocurra? ¿Qué desbloqueos son necesarios? ¿Por qué fases pasa esa persona? ¿Qué necesita en cada momento? ¿Y qué tipo de acompañamiento tiene más sentido? ¿Individual? ¿Grupal? ¿Una combinación de los dos? ¿Vale? Y después de eso, con todo eso claro, llegamos a definir el formato. ¿Cuántas sesiones? ¿En qué orden las vamos a hacer? ¿Qué ritmo de acompañamiento vamos a llevar? ¿Va a ser semanal? ¿Va a ser quincenal? ¿Va a ser mensual? ¿Cómo se ve esto en la práctica? Pues por ponerte un ejemplo, un proceso bien estructurado para una terapeuta podría tener 3 fases. ¿Vale? Por ejemplo, una primera de diagnóstico de unas 2 o 3 semanas, donde tú entiendes el punto de partida real de esa persona. Una segunda de trabajo en profundidad, de 6 a 10 semanas, donde al final ocurre la mayoría de ese cambio, de esa transformación. Y una tercera de integración, donde la persona ya consolida todo lo que habéis trabajado a lo largo de los meses y tiene herramientas para luego poder seguir por su cuenta. Cada fase tiene su propósito, cada sesión tiene un lugar dentro de este mapa. Y eso es lo que alguien compra cuando te pagan 1.500 o 2.000 euros. No está pagando horas de tu tiempo, está pagando por un proceso con inicio, con un desarrollo, con una transformación, un trabajo profundo y con un resultado concreto. Y ahora aquí quizás te han saltado todas las alarmas de, hostia Eli, pero ¿cómo alguien me va a pagar 1.500 o 2.000 euros? Si a la gente a día de hoy ya le cuesta pagarme 70 euros por una sesión. Déjame decirte que el precio en sí mismo no suele ser el problema. Cuando alguien no entiende bien lo que está comprando, ten en cuenta que lo que le ocurre a esa persona es que percibe un riesgo. Cuando percibe un riesgo, o bien te pide un descuento, o bien te pone alguna excusa, o simplemente desaparece, ¿vale? Es algo natural. Sin embargo, cuando ese proceso está bien estructurado, está bien explicado, el precio pasa a un segundo plano o décimo plano directamente. Porque la persona entiende perfectamente el valor que va a recibir y lo ve con sentido. Tengo que decirte algo, el cambio más importante no es lo que le ocurre al cliente, es lo que te pasa a ti. Cuando tú tienes claridad total sobre lo que ofreces, cuando sabes explicarlo, cuando sabes sostenerlo y sabes defenderlo en esa conversación, eso se nota en esas conversaciones que tienes con personas que se interesan. Porque cuando alguien te dice, no, prefiero empezar con una sesión, luego ya a lo mejor voy con otra, ¿vale? El motivo de esto es que no es el precio, no es que tenga miedo a invertir, es que tú misma no estás del todo segura de lo que estás vendiendo. Y eso al final la persona lo percibe, todo es energía. Y hay un último elemento de este segundo pilar, ¿vale? Que es clave, es súper importante para completar ya lo que es ese proceso de acompañamiento y es construir tu discurso único. Con esto no me refiero a explicar lo que haces sin más o al, el típico elevator pitch, ¿no? Que nos han enseñado en marketing. Me refiero a que puedas explicar a esa persona por qué lo que ha hecho hasta ahora no le ha funcionado, qué es lo que consigue esa persona que trabaja contigo y por qué, cuál es la razón por la que tu propuesta, tu proceso es superior al resto de opciones del mercado. Esta diferencia puede estar en tu enfoque, en tu metodología, en el tipo de persona con la que trabajas, en el formato del proceso, ¿vale? Pero es importante que sea tuya. No puede sonar igual a lo que dice tu competencia. Cuando tienes esto claro, cuando tienes tu discurso único definido, ahí es donde puedes empezar a hablar de 1.000, 1.500, 2.000 euros sin que te parezca raro pedir eso por tu servicio. De hecho, te voy a poner el ejemplo de Paula, con quien trabajamos justo eso y en súper poco tiempo le fue increíblemente bien. Paula es terapeuta especializada, en este caso, en fertilidad. Dependía completamente de sesiones individuales. De hecho, venía ya de unos meses malos. Ya había acompañado a muchas mujeres, pero el problema es que toda su energía estaba implicada en sesiones 1 a 1. Ella ya llegó diciéndome, Eli, quiero un programa grupal, o sea, lo tengo clarísimo. Ella sabía ya que un formato grupal era lo que más sentido tenía para lo que quería construir. Pero no tenía ni idea de cómo estructurarlo ni de cómo venderlo, porque al final la gente le llegaba pidiéndole sesiones 1 a 1, que era lo que había ofrecido hasta el momento. Entonces ahí tuvimos que hacer un trabajo importante. Básicamente fue coger toda su experiencia y construir un proceso de acompañamiento grupal de varios meses con unas fases muy claras y una transformación bien definida. Esto al final le permitió dejar de vender sesiones y empezar a vender un proceso completo. ¿Qué pasó? Pues lo que tenía que pasar. Liberó su agenda, liberó la mayor parte de sus sesiones individuales y empezó a vender ese proceso grupal a 2.000 euros por clienta. Ahora Paula tiene mucho más tiempo libre, sigue ayudando a más mujeres y su negocio ya no depende de que ella esté disponible para todo. De hecho, el último mes trabajando juntas llegó casi a los 10.000 euros de facturación. Algo brutal teniendo en cuenta del punto en el que venía. Me alegré un montón de que lo consiguiera, de hecho es el tipo de clienta con quien más disfruto de trabajar.
Si esto te ha resonado, lo que te acabo de compartir de Paula, y quieres estructurar tu propio proceso, aquí abajo, en el enlace de la descripción, tienes esa carpeta de recursos donde vas a encontrar una plantilla para poder estructurar bien tu propio proceso de acompañamiento. Está pensada para que puedas definir cuáles son esas fases, cuál es esa transformación y el formato de tu acompañamiento sin que tengas que partir de una hoja en blanco. Y ahora vamos con el pilar 3. Es el sistema de atracción de clientes. Y aquí es donde muchísimas terapeutas con años y años de experiencia están atrapadas. Porque aunque desde fuera que parezca que el negocio funciona, porque tienen clientes, tienen un problema con la forma en la que llegan esos clientes. ¿Cuál es el problema? Pues que básicamente no controlan cuándo va a llegar el próximo cliente. Y aquí suelo encontrarme con dos casos súper claros. Una gran mayoría dependen de las recomendaciones, ¿vale? De las colaboraciones o incluso de plataformas de terceros. Y eso, aunque les ha permitido llegar donde están, ¿vale? Pudiendo vivir de su terapia, tiene un problema muy gordo, que es que no tienen ni remota idea de cuándo va a entrar el siguiente paciente. No pueden anticipar los ingresos que van a tener. Y saben que si en algún momento alguna de esas piezas falla, la facturación se estanca o, ya peor, puede llegar a bajar. Y por otro lado, hay personas que lo que hacen es crear contenido constantemente, ¿vale? Están en redes, publican casi cada día, les han dicho que casi tienen que convertirse en influencers, ¿vale? Entonces lo que pasa con eso es que o hacen eso y se drenan, o muchas ni siquiera lo intentan, ¿vale? Porque me llegan a decir, oye Eli, es que yo siento que en redes sociales, claro, es que mi cliente no está ahí. O sea, el problema de esto es que muchas veces no conoces otra alternativa, porque ven o contenido o publicidad, y ninguna de las dos opciones les suele encajar, ¿vale? Entonces aquí llega la pregunta del millón. Eli, ¿cómo funciona tener un sistema propio? ¿Vale? Pues aquí básicamente lo que hacemos es construir algo diferente, ¿vale? Un sistema de atracción de clientes que puedes controlar, que puedes medir y que te genera oportunidades no solo de forma constante, que eso es importante, también de forma predecible. Así que en lugar de crear contenido constantemente, lo que hacemos es crear una sola pieza central, un vídeo construido con mucha intención, con estrategia. No es un vídeo cualquiera. Está construido sobre ese cliente que definiste en el pilar número 1 y la transformación que estructuraste en el segundo pilar. Y esto cumple 3 funciones. Que la persona correcta te encuentre, que entienda además lo que haces y que te contacte automáticamente si ha resonado con todo lo que le has contado y con tu mensaje. ¿Cómo llega ese vídeo a las personas adecuadas? Básicamente a través de un anuncio simple, sin embudos complejos, sin estructuras raras, pesadas de 50.000 automatizaciones, ¿vale? No lo necesitas. O también lo que podemos hacer es ponerlo en un canal de contenido donde de forma orgánica te vayan llegando personas. Los dos caminos son válidos. Lo que cambia al final es la velocidad con la que te va a funcionar. El vídeo es el primer paso, es solo el primer paso. Lo importante es lo que viene después del vídeo. Cuando la persona ha visto el vídeo, tiene la opción de poder agendar una llamada de valoración contigo y, por estadística, 1 de cada 5 aproximadamente se van a convertir en clientes de pago. ¿Por qué? Porque ya han consumido tu vídeo, ya han resonado con tu mensaje. Ya sabes que es una persona que realmente tiene una necesidad o un problema que tú solucionas. Y eso cambia completamente cómo sientes cada conversación que tienes. Tienes que convencer a nadie, tampoco tienes que drenarte. De hecho, hay una frase que me encanta que es: no es lo mismo salir a vender que te vengan a comprar. Pues este sistema significa que vienen a comprarte, ¿vale? De hecho, cuando yo misma construí este sistema, para mí fue la primera vez que me pude ir de viaje sin tener miedo a que el negocio se parara. Porque de hecho la mayoría de mis viajes yo siempre me llevaba al ordenador y estaba todo el santo día pensando en el contenido para que las llamadas, para que las ventas no bajaran. Y desde fuera, pues oye, puede parecer muy guay porque me llevó el ordenador por todo, pero en el fondo era una mierda. Me pude ir varios meses a Bali. Esto pude hacerlo porque tenía algo que funcionaba, que me atraía, que me filtraba, que me preparaba a las personas para que me agendaran llamadas sin que yo tuviera que estar pendiente. De hecho, te quiero compartir un caso, el caso de Melina. Ella es terapeuta y nutricionista especializada en salud hormonal femenina. Cuando ella llegó a trabajar conmigo, el negocio de Melina dependía completamente de contenido. Si no publicaba, no había ventas. Además de que vendía sesiones 1 a 1, súmaselo. Entonces, ¿qué pasaba? Que publicaba porque lo necesitaba, no porque le apetecía. Acabó cogiéndole manía al contenido. Entonces, cuando instalamos el sistema, cambió completamente la forma en la que lideraba su negocio y su día a día. De hecho, me acuerdo de una de las últimas sesiones y dijo: hostia, Eli, es que me he dado cuenta de que llevo meses sin publicar contenido y las ventas siguen llegando. Entonces, esto es posible cuando tienes una forma de atraer a esas personas, de impactarlas y de atraer sobre todo a las correctas sin que tú tengas que estar activamente publicando, grabando, editando, subiendo, que es agotador. Y lo sé porque yo también he estado ahí.
Entonces, el primer paso para construir este sistema es exactamente lo que te he dicho. Una pieza central bien hecha y una forma en la que te puedan agendar una llamada de valoración esas que hayan resonado con lo que les has contado en ese vídeo. Recuerda que en el enlace de la descripción tienes acceso a la carpeta de recursos donde tienes materiales para empezar a trabajar en los 3 pilares. Están pensados para que puedas empezar a aplicar esto sin esperar a tenerlo todo perfecto, porque ya te adelanto que ese momento nunca llega. En estos más de 6 años que llevo ya acompañando a mujeres, lo que he visto repetidamente es que las que construyen un negocio que les da realmente estabilidad no son necesariamente las que más formación tienen o más experiencia tienen, ni siquiera las que más horas trabajan. Sí son las que han tomado decisiones claras sobre a quién ayudan, qué es lo que ofrecen exactamente y cómo lo hacen para que las personas correctas les encuentren. Esto es lo que estos 3 pilares resuelven. Cuando los 3 están integrados, el negocio deja de ser algo que tienes que sostener constantemente. Empiezas a tener mejores clientes, trabajas en un formato con el que realmente disfrutas y tienes un sistema que no te pide estar constantemente disponible para que funcione. Así que si quieres empezar a trabajar en esto, en la descripción tienes la carpeta de recursos gratuita. Tienes materiales específicos para cada uno de estos 3 pilares: el mensaje, el proceso y el sistema de atracción. Descárgala y empieza por donde más te resuene. Ojo, pero muy importante, que ya te veo, están pensados para que los apliques, no están pensados para que los acumules en esa carpeta donde tienes 55.000 cosas más. Si después de ver todo esto sientes que ya sabes lo que tiene que cambiar en tu negocio y quieres que trabajemos juntas en tu caso concreto, aquí debajo también tienes el enlace para poder agendar una sesión personalmente conmigo, una sesión de claridad estratégica. En esa sesión vamos a ver exactamente dónde está el punto de palanca hoy de tu negocio y qué tendría que cambiar para que dentro de unos meses eso se vea completamente diferente. Si tiene sentido trabajar juntas, lo vemos. Si no, te llevas igualmente claridad de lo que tienes que hacer. Si hay huecos disponibles, resérvalo ahora. Te veo dentro.